Hola, ¿cómo están? Soy Ana Casasnovas, en este momento secretaria de la Comisión Directiva de la Casa Balear Villa María, Córdoba, Argentina. Yo soy nieta de Baleares. Mis abuelos paternos, mi abuela Magdalena, mi abuelo Bernardo, eran de Ciudadela. Vinieron ella de muy pequeña con su familia, él no, él vino a los 18 años solito y luego se encontraron aquí y con el correr del tiempo conformaron una familia. Volvieron a la isla, especialmente a Menorca, a Ciudadela, a estar con sus familiares durante todo un año porque dudaban entre regresar o quedarse aquí después de haber pasado más de 20 años en Argentina. Tenían nostalgia de su patria, pero también cuando estuvieron allá, yo lo deduzco ahora que soy mayor y veo cómo se comportaban, porque por supuesto cuando uno es niño y le cuentan anécdotas de allí, no puede suponer estas cuestiones, pero indudablemente aquí habían podido adquirir terrenos, tenían una panadería y confitería. Mi abuelo tuvo 3 panaderías, se desarrolló económicamente muy bien, así que en ese sentido no les faltaba nada y sobre todo valoraban la posibilidad de darle educación a sus hijos, a sus 5 hijos, y también la posibilidad de ser propietarios de la tierra. Tengo muy buen recuerdo de que él tenía un corazón de manzana, no muy lejos de aquí, donde nosotros le llamamos corazón de manzana, a donde dan todos los lotes de una manzana, y él había adquirido ese espacio y tenía muchísimos frutales. Cuando él se retira, se dedica a todo eso y ahí mi padre se hace cargo de la panadería porque papá siguió el mandato paterno. Nosotros, estudiamos en Córdoba, en la universidad, así que tenemos nuestras profesiones y ese oficio, aunque muy valorado por nosotros, después quedó en el olvido. Tengo la satisfacción de vivir en la casa que mi abuelo hizo construir y que va a cumplir 100 años en el 2027. Compartí mucho con mis abuelos. Mi abuela era una de las personas instruidas que en su momento, cuando venían sus paisanos, les ayudaba con las cartas. Ella podía responderles, así que era muy valorado. Pero no hablaban mucho de la isla. Yo creo que las nostalgias los podían, los dejaban con pocas ganas de hacer comentarios. Creo que trataron siempre de adaptarse mucho a su nuevo lugar, pero nunca dejaron de amar su patria. Teníamos la costumbre de reunirnos los domingos. Fue muy lindo la infancia y yo tengo unos recuerdos fantásticos. Cuando yo me integré a la Casa Balear fue en el año 2007. Tenía especialmente la inquietud de poder aprender la lengua catalana. Y en ese entonces teníamos la posibilidad de que viniera una profesora de catalán que estaba en el Centro Balear de Santa Fe. Ahí aprendimos a valorar la lengua y sobre todo al reconocimiento y a la posterior recuperación que hubo después de cuando se prohibían las lenguas en España, las lenguas regionales. Y teníamos a un integrante de la casa que lamentablemente lo hemos perdido hace poco, era hijo de menorquines y hablaba muy bien, entonces habíamos preparado cafés literarios y hacíamos en las 2 lenguas, hacíamos las traducciones y realmente fue muy satisfactorio porque lográbamos una muy buena difusión. Eso lamentablemente con el tiempo se fue diluyendo, aunque siempre intentamos recuperarlo. Pero sin embargo, las danzas baleares, que es uno de los cursos que se hacen, a las niñas se les enseña mucho jota mallorquina y las danzas son muy comunes. Lo que hacemos aquí en la casa, fundamentalmente el objetivo es la difusión cultural y rescatar los orígenes, preservar todo lo que es la cultura balear y transmitirla a las nuevas generaciones. Fundamentalmente nuestras inquietudes pasan por el desarrollo de nuestro museo, que es una de las pocas casas, creo que es la única, por lo menos en el Cono Sur, que tenemos un museo, aunque nos gustaría tener más espacio y tener otras posibilidades para desarrollarlo más. Y tenemos la inquietud de que haya una plataforma virtual accesible para todos, para poder estudiar la lengua catalana. Y otro de los temas que para nosotros es sumamente importante, la necesidad de intercambio entre los jóvenes.
a través de becas, de ayudas en la parte cultural, en la parte laboral, porque hay mucho intercambio ya de por sí en forma privada, pero nos gustaría una apoyatura para poder brindarles a todos los descendientes una posibilidad. La primera vez que fui a Ciudadela era como que me encontraba con mis tías abuelas, porque las veía por todas partes. Es decir, eran las imágenes que tenía, lo mismo que la arquitectura y demás, pero las imágenes de las personas eran notables. Era como que de repente mi tía abuela, las hermanas de mi abuela me iban a saludar a mí, realmente. Yo no busqué a los familiares porque ya eran un poco lejanos y habían sido primos segundos. O sea, yo ya soy nieta, entonces era distinto que cuando fueron mis padres o cuando iban los hermanos, ¿verdad? Pero toda esa idiosincrasia tan particular, yo me sentía muy a gusto como en casa.